plantación de iglesia, que estamos plantando iglesia ahí en el Brasil, en Amazonas. Soy misionera en este río, ¿verdad? Estoy trabajando con 3 países, Perú, Colombia y Brasil. Estoy, por la misericordia de Dios, trabajando con nativos locales, que ellos me están ayudando a plantar la iglesia. Yo estoy aquí gracias a ese equipo que está allá, que lo está dando todo para que el reino de Dios avance. Yo me estoy encargando en esta temporada de pues juntar provisión, ¿verdad? Para poder llevar audiobiblias. Como se dieron cuenta, estas audiobiblias pues son pequeños aparatitos como un MP3, son solares, es decir, se cargan con el sol, no necesitan conectarlo a luz eléctrica porque allá no hay luz eléctrica, y están reproduciéndose en sus propios idiomas, ticuna, cocama, bora, que son idiomas amazónicos, y esta es la parte más bonita del trabajo misionero, ¿verdad? Porque hubo en su tiempo misioneros que estuvieron en estos lugares, campos, solamente para traducir la Biblia. Ahora nos toca a nosotros, pues obviamente repartir todas estas audiobiblias que ya están pues en idiomas locales, y entonces los misioneros, porque habemos muchos tipos de misioneros, unos son los que hacen audiobiblias, como lo que acaban de ver, otros somos los que los reparten, ¿verdad? Otros también los que plantamos iglesia, y hay mucho trabajo en la viña del Señor. Amén. Y bueno, estamos ahí. Yo deseo en mi corazón que puedan buscar en YouTube Rescate Global y ver las necesidades que hay. Si usted se puede unir y puede venir con nosotros, estamos haciendo viajes de incursión misionera en el mes de enero. Si nos quieren acompañar a comer caldo de sapo, son bienvenidos todos. Estamos comiendo caimán y también chango, porque es lo que hay en la selva, es lo que la selva produce, también pirañas. Es lo que la selva da, no hay tiendas, no hay leche, huevo, gallinas, allá solamente comemos la proteína que la selva misma produce. Entonces, pues bueno, es todo un reto, sí, pero bueno, siempre he pensado que Dios no nos saca de aquí de nuestra comodidad hacia un campo, sino que va preparando nuestros corazones. Tal es el caso que Dios lo hizo conmigo. Yo no era cristiana, no nací en cuna evangélica, mis padres no me fomentaban la fe. Yo nací en un hogar ateísta, gnóstico. Fue hasta los 8 años de edad que una vecinita, ¿verdad?, testiga de Jehová, me habló de un Dios que todo lo ve. Y bueno, la secta de los testigos de Jehová empezó a educarme. Fue de los 8 a los 15 años que yo estuve con ellos, con los testigos de Jehová. Y pues me di cuenta ya en la edad de la punzada que uno es rebelde, ¿verdad?, mentiroso, hipócrita. Yo decía, bueno, si yo me muero, yo no creo heredar cielo nuevo y tierra nueva, como dicen los testigos de Jehová, ¿verdad? Entonces mi conciencia me taladraba, y en la secundaria se armaban los debates ahí de católico, pentecostal, testigo de Jehová, ¿no? Y empezamos a discutir el tema. Entonces yo llegaba a casa con esa incertidumbre de, pero dicen que yo soy elegida, que yo soy de los 144,000. ¿Por qué mi conciencia dice lo contrario? ¿Por qué mi conciencia dice que no voy a heredar cielo nuevo y tierra nueva, no? Y bueno, yo era una persona hipócrita, era como dice el dicho, ¿no? Candil de la calle, oscuridad en la casa, ¿no? Y pues mis papás veían mi testimonio, que no era una buena hija. Fue ahí debajo de mi cama, ahogada en esta mentira, en hipocresía, yo clamé a Dios y yo le dije, Dios, si tú existes, cámbiame. Si tú eres real, transforma mi vida. Y ahí debajo de mi cama, el Espíritu de Dios me visitó y me dio un nuevo nacimiento. A esto se le conoce como, teológicamente, como la obra de la regeneración. No es algo que el ser humano pueda adquirir, no es algo que podamos comprar, es solamente el poder de Dios sobre la vida de un hombre y una mujer que se arrepiente de sus pecados y que confía en el sacrificio de Jesús. Debajo de mi cama yo había puesto mi fe en Jesús, ahí en una desesperación tremenda de ya no puedo más, si tú eres Dios, haz algo, ¿no? Y ahí debajo de mi cama el Señor me salvó. Al día siguiente yo recuerdo que me desperté con los ojos bien hinchados, ¿verdad? Porque yo tenía pensamientos de suicidio, esa noche quería quitarme la vida, pero fue el Señor que me rescató. Mi mamá nunca se enteró de eso, ya después que pude compartir mi testimonio, pero pensando en que yo iba a morir esa noche, ¿no? Al día siguiente comencé a leer la Biblia y me di cuenta no solamente del sacrificio que Dios había hecho en mi vida a través de Jesús, ¿verdad?, que me había rescatado a través de su redención, sino también que había mucha gente en las calles que están perdidas igual que yo. Y yo tenía una actitud de evangelización, o sea, de evangelizar a todos, porque yo pensaba que se iban a morir con las mentiras que este mundo les dice, ¿verdad? La religión, ¿verdad? Etcétera. Entonces empecé a predicar en los buses, en los parques, y yo sentía que la gente iba a morir ese día. Así que van a ver algunos videos ahí en Rescate Global, la página de Facebook,
los primeros videos, ¿verdad? Que yo gritaba desesperada porque yo sentía que la gente iba a morir ese día y que era mi responsabilidad. Conforme va pasando el tiempo, ya dejé, me decían Juana la Bautista por el denuedo, por el denuedo, pues ya pasé de ser Juana a Pablo, ¿no? Porque ahora empecé a viajar aquí en México en las etnias no alcanzadas, comencé a viajar en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, comencé a llevar el evangelio, ¿verdad?, a estos lugares no alcanzados, donde Cristo no ha sido nombrado. Y yo dije, ¿cómo es posible que todavía en nuestro país hay etnias que no conocen el evangelio? Necesitamos ir, ¿verdad? Entonces empezaba yo pues a compartir en la iglesia y empezaba a llevar a mis hermanos a un viaje de incursión por 15 días a la Sierra de Guerrero. Allá, ¿no hay nadie de Guerrero aquí o sí? Levante su mano, ¿hay alguien? Ah, bueno, no voy a hablar mal de Guerrero, solamente quiero decir que los guerreros son bien guerreros. Pues nos persiguieron, ¿verdad? Nos querían sacar a palos de las etnias. Dios se glorifica en todo lo que Él hace, hermanos. Nosotros solamente somos vasos. Dios hace la obra. Recuerdo una ocasión que entramos a un pueblo donde el líder no quería, ¿verdad?, que compartiéramos el evangelio. Normalmente sacaba a los obreros de machetazos o a las mujeres arrastrándolos en el pueblo de las greñas, ¿no? Era muy difícil. Y yo decía, ¿qué vamos a hacer? Éramos 5, ¿no? Un varón todo delgadito, flaquito, alto él, y todas nosotras, ¿no? Decía, yo creo que vamos a defenderlo a él antes que él a nosotras, ¿no? Entonces entramos al pueblo, hermanos, esa noche, como a las 6, 7 ya estaba oscuro, entramos al pueblo y pues nadie nos vio al entrar, ¿no? Y ya estaba ahí una pareja, amigos míos, que son de Chihuahua, ellos trabajan ahí como misioneros, están ahí locales, y entramos, ¿no? Y entonces va y nos va a ver, a interceptar, ¿no? Dice, ¿para qué vinieron? Yo les mandé un mensaje hace 2 semanas que no vinieran porque pues nos están persiguiendo, a mi esposa y a mí, nos van a perseguir. Ahora con ustedes, que ya no somos 2, sino ahora vamos a ser 7, ¿no? Regrésense, nos dice ahí en pleno pueblo, en las 7, 8 de la noche, hermano, estamos ahí parados, como, ¿y ahora qué hacemos? No podemos irnos, ¿a dónde vamos? No tenemos ni casita de campaña, ¿no? Bueno, de los errores se aprende, ahora ya cargo con una hamaca. Entonces estaba yo en shock, pues no saber qué hacer, y vimos una casita que estaba abandonada, y dijimos, vamos a meternos ahí, y ahí dormimos la noche. Pero, pues como hablan mixteco, los del pueblo no hablan español, entonces alrededor de la casita empezaban a amedrentarnos, acuchichando en el idioma, ¿no? Y nosotros, ¿qué están diciendo? Y nadie hablaba, ahora sí como en la China, ¿no? Estábamos así, calladitos, nadie decía nada, ¿no? Yo quería ir al baño, bueno, hacía de todo, ese momento de nervios, ¿no? Pues no dormimos toda la noche, ya después la persona se fue y dejó de hablar mixteco, y ya dijimos, no, pues no podemos echar a perder lo que tanto trabajo les ha costado a nuestros hermanos, así que tenemos que retroceder. Y sí, nos fuimos al día siguiente en un carro. Pero a lo que voy, hermanos, es que ese hombre que no nos dejaba entrar, el líder de la comunidad, ahí se llama Valle Hermoso ese lugar, y sí, es un valle, está bonito. Entrando en ese contexto de evangelización, como ustedes lo están haciendo ahora, Dios nos manda a eso, a evangelizar, y una cosa nos lleva a la otra, hermanos, así que prepárense. Estamos iniciando en una urbe, porque yo así inicié en la urbe, predicando en la ciudad, pero una cosa nos lleva a la otra. Es el Señor que va a movernos de aquí a los lugares no alcanzados, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y yo jamás pensé ser misionera en el Amazonas, así que simplemente emprendí mi viaje en la Mixteca. En esa temporada de mi vida fueron 6 años de estar trabajando en la Sierra Mixteca, y después de estos años, uno de esos años, en el equipo invitado fueron unos jóvenes de aquí de Monterrey. Fueron conmigo, fueron 2, en realidad ellos no nacieron acá, resulta que venían de Hidalgo y vinieron a trabajar acá, pero bueno, se congregaban aquí y me acompañaron a la Sierra de Guerrero. Para no hacer la historia tan larga, cuando entramos otra vez a ese mismo pueblo, de día, ahora sí, hablando de frente con el líder local, le dijimos que queríamos platicar con él. Para esto mis amigos, los misioneros que ya trabajaban ahí, ya le habían regalado una Biblia en mixteco. Entonces cuando nosotros entramos para quererle compartir, el Señor nos rechazaba y decía que no. En su momento pudimos sembrar el evangelio, porque resulta que mientras yo hablaba con el Señor, por acá mis 2 hermanitos que vienen de Hidalgo hablan náhuatl. Entonces empezaron a cuchichear en náhuatl entre ellos. Ya saben, como que no quieres que te enteres de algo, ¿no? Entonces ellos estaban ahí, dije yo, falta que estén juzgando al Señor y todo en náhuatl. Bueno, pues el Señor no va a saber porque pues no habla náhuatl, ¿no? Y estábamos ahí y de pronto el Señor voltea y se les queda mirando, y yo dije, no puede ser.
y empieza a hablar en náhuatl con los jóvenes. Resulta que ese señor hace muchísimos años se casó con una mixteca y fue a vivir allá a la Sierra Mixteca, en Guerrero, pero él no nació ahí, sino nació en Hidalgo también, de donde eran mis amigos. Entonces yo me quedé así, ojalá mis amigos no hayan dicho nada malo de él en náhuatl, ¿no? Bueno, la historia termina en que 3 horas y media después, o sea, duramos 3 horas y media con ese señor, mis amigos hablándole en náhuatl a él y él respondiendo. Solo entendí una cosa, yo no sé náhuatl, así que entendí solamente una cosa. Cuando el hombre se para, y dije, ¿por qué se paró? Porque obviamente todos los que no sabemos hablar náhuatl estábamos de este lado mirando cómo lo hacían ellos dos, evangelizando, ¿no? Que se para el hombre y se va a un cuartito que tiene y sale con la Biblia, ¿no? Y yo, bueno, es la Biblia de la Biblia, ¿no? Y la pone ahí en la mesa platicando con los 2 chicos de náhuatl y le dice, pero es que yo lo había leído y no lo había entendido. Y ahora, como mi amigo traía su Biblia en náhuatl, ahora él agarra la Biblia y empieza a leerlo en náhuatl. Ahora lo entiendo, porque es mi idioma madre. Jesús murió por mí. Y todos así como, el Señor se arrepintió y ordenó a todo el pueblo que venía a los pies de Cristo. Hoy hay una iglesia construida, plantada en la Sierra de Guerrero. Amén. Amén. Hermanos, si algún día quiere ir y conocer esta historia, puede hacerlo. Yo le contacté con mis amigos y usted puede subir a la sierra. Mire qué preciosa historia. Cuando yo vi el corazón de ese hombre llorando, quebrantado por el evangelio, yo ahí supe la importancia del idioma madre. Ahí supe la importancia de que cada etnia tenga la Biblia, el evangelio en su propio idioma. No puede ser solamente el español o el inglés o el traducir. No, tiene que ser su idioma local. Es la única forma en que lo va a entender, porque ese señor tenía una Biblia en mixteco. Él hablaba mixteco porque aprendió mixteco con su esposa y su familia en el pueblo, pero él no entendía el evangelio en mixteco. Hasta que una frase, unas palabras exactas fueron tan marcadas cuando él dijo, yo, en español, mocho, él decía, yo tomaba leche de mi mamá en náhuatl. O sea, lo que no entendimos fue, él nació allá y su idioma madre es ese. Por eso ahora mi amigo le obsequió su Biblia en náhuatl y el Señor nos dejó entrar y tan así que pudimos ahí plantar iglesia y ahí está la iglesia en mixteco. Hermanos, esto lo hace el Señor porque nosotros lo intentamos muchas veces, fuimos perseguidos y no sucedía nada. Cuando yo invito a mis hermanos a ir, por cierto, ellos estaban aquí evangelizando en la macroplaza con una pequeña caja roja. Ellos lo habían estado haciendo por muchos años así. Fue a ellos que les dije, ok, evangelizamos, gloria a Dios. Estamos discipulando, gloria a Dios. Pero aquí ya hay mucho evangelio. Hay muchas iglesias. ¿Quién va a ir donde nadie quiere ir? Y ellos dijeron, yo. Pues vienen de Hidalgo, vamos. Vienen también de pueblo, hablan náhuatl. Ellos, su corazón es étnico, por ende entienden la cultura étnica y dicen, la ciudad tiene mucho evangelio, ustedes no quieren ir. De toda la flota de evangelistas, dijeron, nosotros 2 vamos, y se fueron conmigo a la Sierra Mixteca. Yo sí creo, hermanos, que en esta congregación hay obreros. Yo sí creo que aquí hay obreros locales, pero también sé que hay obreros globales. Sé que su corazón, hermanos, va a tener una tendencia en el evangelismo de, esto no es suficiente. Esto no es suficiente. No solamente el evangelizar, sino el discipular, porque la Biblia es muy clara. Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y su corazón tiende del evangelismo, de la apologética, de hacer defensa de su fe, de guiar a otros a los pies de Jesús, de cargar a otros en el discipulado. Dios va a llamarlo a los lugares no alcanzados. Eso va a suceder porque Dios tiene un remanente, porque Dios tiene obreros globales también, hermanos. Y ese es mi deseo. Cada iglesia que piso, mi deseo es que podamos comprender que no se trata de nuestro reino, que no se trata de nuestra comodidad, que no se trata de tus sueños ni tus anhelos. Se trata del corazón de Dios por todas las naciones. Si decimos ser creyentes evangélicos, decimos ser hijos de Dios, nacidos de nuevo, que entendemos este concepto, que ya no vivimos para el mundo, sino ahora vivimos para el Señor, entonces usted es capaz de decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Y esta solo es mi introducción. Así que vamos a la palabra del Señor en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 y 10.
Cuando lo tenga, glorifica el nombre del Señor. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 y 10. Amén. Sígame con su vista. Dice la Escritura: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. El Señor está aquí, amén. Cierre sus ojos. Padre, estamos contentos de estar aquí, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites adorarte, glorificarte, Señor. Ahora permítenos recibir de ti, Señor. Queremos aprender de ti y poner por obra cada uno de tus mandamientos, Señor. Pon tus palabras en mis labios, Señor. Glorifícate. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, nosotros, ¿verdad?, entendemos que para armar un rompecabezas, lo primero que tenemos que hacer es ver la imagen. Porque puedes tener todas las piezas, pero si tú no ves la imagen, ¿por dónde vas a comenzar? ¿Cómo será posible poder armarlo, verdad? Bueno, la imagen del rompecabezas del Evangelio es estos dos versículos que acabamos de ver. La foto final, cómo todo va a terminar. Habrá gente de cada tribu, de cada pueblo, de cada nación, vestidos de ropas blancas, adorando al Cordero de Dios. Eso dice Apocalipsis. Esta es una profecía, esto está en el futuro. Dios ya lo vio porque Él conoce el futuro, pero tú y yo estamos en el presente. ¿Qué tiene que suceder para que esta profecía se cumpla? Predicar el Evangelio. Porque ¿cómo van a conocer las etnias, los pueblos? ¿Cómo van a conocer la gloria de Dios si no predicamos, verdad? Entonces, la foto final, si alguien te pregunta, ¿cómo va a terminar todo? Tú dile, ganamos, ¿verdad? ¡Ganamos! ¿Por qué? Porque ahí está la foto final. Habrá gente de cada tribu, pueblo, lengua y nación vestidos de ropas blancas. La salvación es del Señor. Entonces podemos ver que Dios obra, hermanos, y cumple sus promesas. Él lo hizo ya, aunque usted y yo estamos en el presente. El futuro, ¿verdad? El Señor ya lo vio y lo plasmó aquí en su palabra, diciéndonos: confía. Todo esfuerzo evangelístico, por más pequeñito que este sea, habrá valido la pena. Porque habrá gente de cada tribu, pueblo, lengua y nación. Así que si usted da 100 pesos para comprar aguas y regalar en las calles y predicar el Evangelio, esos 100 pesos fueron multiplicados. Si usted ora en su comida por los misioneros, esa oración ha llegado. No importa lo que usted haga, hermanos, puede ser pequeño, puede ser grande, eso apunta para, dice la Escritura, para la foto final, para aquel día donde habrá gente de cada tribu, pueblo, lengua y nación. Amén. Hermanos, ¿por qué estamos aquí, hermanos? ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estoy aquí, usted está aquí, vino y se congrega? ¿Por qué lo hacemos? Porque esto no es entretenimiento, ¿verdad? No venimos a pasarla bien aquí. Obviamente nos gozamos en el Señor, pero el objetivo final es predicar el Evangelio a toda criatura. Conocer a Jesús y darlo a conocer. Amén, porque ese es el mandamiento, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ustedes y yo estamos aquí porque tenemos un objetivo, ¿verdad? La foto final es Apocalipsis. Pero entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? Predicar el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. No solamente de este lugar, no solamente de Nuevo León, no solamente de nuestro país, México, sino hasta lo último de la tierra, ¿verdad? ¿Qué es lo primero, verdad, que piensa cuando hablamos del corazón de Dios? ¿Qué es lo primero que piensas? Cuando escuchas el corazón de Dios por las naciones, ¿qué viene a tu mente? ¿Será que Dios quiere que seamos ricos? ¿Será que Dios quiere que tengamos comodidad? ¿Será que el corazón de Dios es que lo tengamos todo y que nunca nos enfermemos? Tal vez. Yo no estoy peleada con el dinero. Creo que el tener empresas y hacerlo bien, ¿verdad? Ser buenos administradores trae mucho fruto para el reino. Cuando, bendecimos la obra de Dios, ¿cierto? Pero hermanos, muchas veces no nos damos cuenta que comenzamos a entrar en este mundo secular
Y ahora el que más tiene, más quiere, ¿cierto? Y perdemos la visión global y perdemos el corazón de Dios por las naciones. Y ahora pensamos que se trata de nuestra comunidad, que se trata de nosotros. No, hermanos, siempre se ha tratado de Cristo y su reino. Siempre se ha tratado de sus anhelos, de sus deseos. Siempre se trató de Él. Amado, pero nosotros perdimos esa visión. Mire, cuando usted le pregunta a alguien, ¿verdad? Un joven que trae la playera del Barça, ¿de qué me va a hablar el joven? De fútbol, ¿verdad? O la señorita que trae su anillo de compromiso. Ay, amiga, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿De qué me va a hablar? De su boda, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Hermanos, de la abundancia del corazón. De modo de que si yo me acerco a usted, ¿de qué me estará hablando? De Herbalife. No. ¿De qué me va a hablar? ¿De qué está usted hablando constantemente? Ahora, si te preguntas de qué está ahora hablando Dios en su palabra, en su Biblia constantemente, la palabra misiones no la vas a ver escrita en ningún pasaje, en ningún versículo, pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis se trata de una misión. Y es que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amado, esto es maravilloso, porque entonces yo voy a entender la conexión que tiene Apocalipsis con cada libro. Mire, yo sé que alguna vez vi una película o algún, no sé, programa de televisión o tal vez un comercial, donde estos detectives, ¿verdad? Tienen una pizarra blanca, mataron a alguien, ¿y qué hace el detective? Pone la foto, ¿verdad?, del asesinato y luego empieza a tomar un hilo rojo y a marcar las presuntas pruebas, ¿no? Y empieza a darse, bueno, pues ese hilo rojo está guiando, ¿cierto? Bueno, así vas a encontrar un hilo rojo en la Escritura. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay un hilo rojo. Este hilo rojo es el Evangelio. Tú tienes que encontrar el Evangelio en el Génesis hasta el Apocalipsis. Eso es escudriñar las Escrituras. Cuando tú abras un pasaje, la historia de Daniel y los leones, ¿qué puede apuntarte? ¿Qué hilo rojo es eso? Bueno, muchos alaban y aplauden la fe de Daniel, pero en realidad Daniel no quería que los ojos apuntaran hacia él, sino que la fe y la valentía que tenía Daniel querían que esos ojos apuntasen hasta la historia del hilo rojo del Evangelio, porque fue Dios quien lo libró de los leones. Aleluya. Tanto que este hombre mandó a hacer un edicto a todos los pueblos diciendo: inclínense ante el Dios de Daniel. ¿Se da cuenta cuál es el propósito de cada historia? Usted puede ver el cordón de grana, ¿verdad? Con los 2 espías. Usted puede ver la capa de José. Usted puede ir con Sansón y Goliat. Y usted va a empezar, ¿verdad? Va a empezar una y otra vez, David y Goliat. Y va a empezar a ver una y otra vez cómo es esta historia del hilo rojo. Porque esa es la cuestión cuando escudriñamos las Escrituras, ver a Cristo en ellas. Y cuando quiero hacer esta dinámica, y me voy a llevar muchas horas, así que no creo poder terminarla, simplemente voy a darles unas pinceladas para que usted vaya a casa y escudriñe las Escrituras y encuentre el hilo rojo, Génesis, Éxodo, Levítico, en cada libro, en cada historia, en cada pasaje. Entonces yo quiero retomar y conectar el último libro, es decir, inicié con el último libro, que es Apocalipsis 7, ¿verdad? Versículos 9 y 10. Ahora quiero llevarte al primer libro, Génesis, capítulo 1, versículo 28. Génesis 1:28 es el primer libro. Y en Génesis 1:28, hermanos, hay un mandato que Dios le da a Adán y a Eva. Dice la Escritura, sígame con su vista. Y los bendijo Dios. ¿A quiénes? A Adán y a Eva, ¿verdad? Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Miren lo maravilloso de este pasaje, de esta historia. Es que Dios le dijo a Adán y Eva: tengan hijos, procreen. Entonces, la dinámica de Adán, este es el mandamiento que Dios le da, le dice: vamos, multiplícate. Hermanos, no vemos a Adán y Eva multiplicándose. Dios le dijo que lo hiciera, ese era el mandato, ¿verdad? Porque Habacuc, capítulo 2, versículo 14, dice que será llena la tierra del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren la mar. Amado,
Dios está diciendo que va a cumplir lo que Él prometió. La Biblia enseña que toda la gloria de Dios ya está en la tierra. Los cielos cuentan la gloria de Dios, pero el conocimiento de esta gloria aún no. Aún faltan tribus, etnias. No le conocen, no saben de su primera venida, no lo están esperando como tú y yo en la segunda venida. Por ende, hace falta este conocimiento de su gloria como las aguas cubren el mar. Eso hace falta, pero para que eso suceda es necesario que nosotros comprendamos la visión global y que enviemos obreros a los no alcanzados. Hay una necesidad imperante en que la iglesia local, las iglesias locales estén preparando y enviando obreros donde Cristo no ha sido nombrado. Amados, Génesis 1:28, Dios le dice a Adán, multiplícate. ¿Por qué? Porque Adán reflejaba la gloria de Dios. Amados, Dios es espíritu y nadie lo ha visto, ¿verdad? Entonces, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, la Trinidad está hablando ahí, hagamos al hombre a nuestra imagen, no se refiere a nariz, ojos, manos y pies, porque Dios es espíritu y nadie lo ha visto, sino se refiere a sus virtudes, a que Dios es amor, así que Adán y Eva eran amorosos. Dios es misericordioso, Adán y Eva eran misericordiosos. Esa es la imagen de Dios en el hombre, ahí lo puso. Adán y Eva reflejaban la gloria de Dios, eran espejos limpios. Y Dios quería que esos espejos se multiplicaran y llenaran la tierra con espejos limpios. Como las aguas cubren la mar. La gloria de Dios en toda la tierra. ¿Pero qué sucedió? Vemos la caída en el capítulo 3, ¿verdad? El hombre peca. Y entonces esos espejos limpios se mancharon. Ya no reflejaban la gloria de Dios, sino reflejaban el pecado. Vinieron sus hijos, uno mata al otro, hermano, y vemos ahí el pecado en el mundo, tanto que vino un diluvio. ¿Cuántas personas se salvaron? 8 personas se salvaron. Amado, Dios le dice a Adán, multiplícate, y él no obedeció, sino que pecó. Ya en el capítulo 5 vemos que tiene a sus primeros hijos y que comienzan a multiplicarse, pero ya no se multiplican, ¿verdad? Con la imagen de Dios, sino una imagen distorsionada por el pecado. Amados, Dios pareciera haber callado y viene el diluvio, ¿verdad? La historia de Noé. Sin embargo, más adelante vemos que Dios se manifiesta a un hombre. Vamos ahí mismo a Génesis, capítulo 22, versículos 17 y 18. Génesis 22. Amén. Versículos 17 y 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Hermanos, ¿puede notar aquí usted que Dios se manifiesta a Abraham? Porque él lo había prometido. El profeta Habacuc había visto también. Dice, será llena la tierra de conocimiento de su gloria como las aguas cubren la mar. Pareciera que se vio frustrado el plan de Dios cuando Adán y Eva pecaron. Pareciera al ojo humano de que todo está perdido, pero Dios cumplirá su promesa, hermanos. Y Él se manifiesta a Abraham y le dice, ¿puedes contar las estrellas? No. ¿Puedes contar los granos de la arena del mar? No. Así será tu descendencia. Y tú y yo somos esas estrellas que Él no pudo ver esa noche. Tú y yo somos esos granitos de arena que Él no pudo contar. Amado, Él murió y no vio, ¿verdad? Lo que Dios sigue haciendo, porque Dios cumple sus promesas. Aleluya. Amado, y a mí me encanta esto porque yo sé que soy esa estrella que Él no pudo contar, y porque yo sé que aún predicando en las calles, aún yendo de país en país, aún plantando iglesias, hermano, tal vez yo no vea lo que Dios me ha prometido, pero un día en los cielos yo podré ver millones de almas arrepentidas y buscando al Señor, porque la Biblia nos enseña, hermano, que nosotros debemos de salir y predicar. La obra es de Él, no mía. Hay momentos en el camión que yo comparto mi fe y la persona no tomó una decisión.
Pero pasaron años y alguien más le predicó, porque dice la Biblia que unos son los que siembran, otro lo que riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Y un día va a haber gente acercándose a ti diciéndote gracias porque no te dio miedo el compartir, gracias porque a pesar de la persecución y el qué dirán, no tuviste temor, gracias por tu oración, porque pudiéndote ocupar de tu familia, ocupaste tiempo para orar por mí, muchas gracias. Hermano, un día vamos a verlo allá en el cielo, un día Abraham va a vernos y nos va a saludar, ¿verdad? Abraham va a ver lo que Dios está haciendo, aleluya. Amado, ahí mismo dice que a través de la simiente, algunos pensaron que era el hijo de la promesa, que Abraham, ¿verdad? Con Isaac. No, hermanos. La simiente lo aclara Gálatas 3:16, así que vamos a Gálatas 3:16, por si aquellos todavía dudaban de la obra de Dios. Mire cómo se compagina el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y dice la Escritura que por medio de quién serían benditas todas las naciones de la tierra. Dice que por medio de la simiente. ¿Y quién es la simiente, hermanos? Cristo. ¿Lo tiene? ¿Qué dice Gálatas 3:16? ¿Quién es qué? Cristo. Amén. ¿Quién es la simiente, hermanos? Así que por medio de quién serían benditas todas las naciones de la tierra? Por Cristo Jesús. El problema, hermanos, el problema del hombre es el pecado. Amado, no es el COVID, no es esta nueva cepa que hay, no es la falta de economía, no es Claudia Sheinbaum y todo, no. El problema del ser humano es el pecado. Ese es el problema. Por cuanto se rebelan contra su creador, se oponen ante las leyes de Dios, el hombre peca y el pecado tiene consecuencias y la consecuencia es la muerte eterna. Ese es el mayor problema del hombre, el pecado, rebelarse contra Dios, la mentira, el adulterio, la hipocresía, la lascivia. Ese es el mayor problema del hombre. Y un día tendrá que comparecer en el tribunal de Dios y tendrá que pagar por cada uno de esos pecados. El problema, hermano, es que ahí no podremos tener defensa, porque usted y yo, hermano, lo hicimos con alevosía y ventaja, nuestros deseos carnales. No habrá nada que podamos ocultar, no habrá forma de dar mordidas, no hay forma, porque Dios es perfecto, santo y justo, y a Él no se le puede manipular. Y en ese día, hermanos, mucha gente va a comparecer y será hallada culpable de haber quebrantado la ley de Dios. Y la Biblia es clara, aquellos que son culpables no pueden heredar el reino de los cielos. Aquellos que son culpables, separados de Dios eternamente y para siempre. Esa es la paga, hermanos, la muerte eterna, el infierno. Dios le dará la espalda al hombre. ¿Por qué? Porque fue creado a imagen y semejanza para convivir con él, hermano. Pero como el hombre ha decidido negar a su creador, Dios le dará la espalda. Y no hay peor cosa en el infierno, no son las llamas de fuego ni los gusanos. No hay peor cosa que sea Dios dándole la espalda a su creación. Amado, pero porque el hombre quiere hacer lo que le plazca. Dios es bueno, hermanos, que Dios ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque aún hay esperanza, porque aún hay esperanza, porque aún hay cristianos predicando en las calles, hermanos. Aún hay esperanza, porque están doblando rodillas, intercediendo por las almas perdidas. Aún hay esperanza, aleluya. Si tan solo te arrepientes y confías en su sacrificio, Él prometió limpiarte de toda maldad, hacerte una nueva criatura, darte un nuevo corazón, con nuevos pensamientos, con nuevas aptitudes, con nuevas actitudes. El pecado que tanto amabas lo aborreces, y al Dios que ignorabas le amas y le sirves, aleluya. Esa es la obra sobrenatural del Espíritu Santo que llega a tu corazón y te cambia por completo, aleluya. Amado, por eso Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este es el día de salvación, es el día que Dios ha preparado para que un alma más proceda al arrepentimiento.
Por eso Él no ha venido por su iglesia. Por eso el sol sigue saliendo, porque Él ama a su creación y desea que se arrepientan. Cuán valiosa es su creación, que desea que se arrepientan. Hermanos, Cristo antes de subir al cielo, a sus discípulos les dijo, Mateo 28:19, aleluya, proclamen el mensaje de la cruz y hagan discípulos de todas las naciones. Ese es el mandato, hermanos. Usted y yo estamos aquí en este día para adorar a Dios y ser agradecidos. Pero también nos vamos a casa con un mandato, a ser discípulos de todas las naciones. Usted tiene que hacer discípulos y es que no es nada fácil. Pensamos que los pastores, que los diáconos son los encargados. No, hermano. Si usted ha nacido de nuevo, usted es nueva criatura, tiene una nueva identidad, pero también tiene un ministerio y es el ministerio de la reconciliación. Usted ahora es un representante del cielo en la tierra. Dios le dio identidad, es hijo de Dios y muere hoy, va al cielo, pero no ha muerto, sigue vivo. Por tanto, Dios le mandó un trabajo y le dijo, ve por el mundo y haz discípulos. En sintonía con Génesis 1:28, cuando Dios le dice a Adán, multiplícate. Vemos entonces Apocalipsis 7, 9 y 10, cuando dice que en la foto final habrá gente de cada tribu, pueblo, lengua y nación. Adán no se multiplicó, él desobedeció, pero en sintonía con Mateo, con lo que dice Jesús. Jesús se multiplicó en sus 12 hermanos. Jesús obedeció. Adán no obedeció. Jesús lo hizo. Yo le pregunto, ¿cómo quién quiere ser? ¿Como Adán o como Jesús? ¿Cuántos discípulos tiene, hermanos? Este año no se puede terminar si usted no tiene siquiera un discípulo. Jesús tuvo 12, ¿por qué? Porque es difícil, porque no es fácil discipular. Jesús tuvo 12 hermanos y hubo de esos 12, 3 muy íntimos y uno que le llamó todavía el discípulo amado. Y cuando ustedes leen los evangelios, lee Juan, y Juan le conocía. Juan había visto a Dios mismo encarnado, hermanos, porque el verbo se hizo carne. Aleluya. Podías ver en el evangelio, hermanos, cómo tenía tacto. Incluso sabemos que la palabra es inspirada y Juan pudiendo describir lo que había visto, hermanos. Pero también lo dice, ¿verdad? Que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque aún hay gente que ve la creación y sabe que Dios existe, pero le niega. Le conviene negarlo, porque si acepta que Dios existe, ¿qué tendría que hacer? Obedecerle. Y como no le obedece, prefiere decir Dios no existe, y a esto Dios les llama necios de corazón. Amado, Génesis 1:28, Apocalipsis 7, 9 y 10, Mateo 28, 19, ¿se da cuenta el hilo rojo? ¿Se da cuenta cómo todo se conecta? Amado, la palabra naciones que leímos en Apocalipsis viene del original, como fue escrita la Biblia en griego, que dice etnos. Etnos, que significa etnias. De modo que cuando Dios te llama a las naciones, no te va a llamar, ¿verdad?, a Francia, o tal vez sí. O tal vez sí. Pero pensamos en que los países como naciones, no. Dios está hablando las etnias. Dios te está hablando que vayas con los mixtecos. Esas son las naciones, porque nos vendieron la idea que las naciones es llenar un estadio, ¿verdad? Y predicar en estadios. Bueno, eso fue en mi generación. No sé cuál fue la suya, pero yo pensaba que las naciones era llenar estadios. Amado, no, las naciones son las etnias, allá lo más remoto, allá donde nadie quiere ir, donde toman y comen caldo de sapo. Allá, hermanos, y fue allá donde Dios me llevó. Por eso estoy segura que Dios va a levantar en esta congregación obreros globales. Obreros que no solamente van, porque es importante ir, claro, sino que también envían. Es decir, no puedo ir, pero yo voy a poner de mi economía, de mi tiempo, de mi oración para preparar obreros y enviarlos a los no alcanzados. Aleluya. Amado, la palabra naciones. ¿Sabes? En el mundo hay 17.500 naciones, 17.500 grupos étnicos. De esos 17.500, 10.000 ya tienen acceso al evangelio, ya tienen una Biblia en su idioma, como usted y yo, ¿verdad? Ya tienen un pastor, una iglesia, un templo construido. Ellos ya tienen acceso al evangelio. Radio, televisión cristiana, porque tienen luz eléctrica. Pero
aún faltan 7.500 grupos étnicos donde se prohíbe predicar el evangelio, donde no tienen Biblias en su idioma, donde son perseguidos, donde los matan, queman sus casas. Aún faltan lugares donde jamás se ha escuchado el evangelio, hermano. Aún falta enviar obreros, 7.500 grupos étnicos. Yo les pregunto, lo bíblico es ir, porque eso dice la Biblia, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, hacer discípulos. Imagínense que usted es doctor y tiene 2 pacientes. Uno que se cayó de un segundo piso y se quebró la cabeza y se está desangrando. Y otro que estaba cortando leña y se encajó una astilla en el dedo. ¿A quién va a atender primero? Al que se le reventó la cabeza porque se le está escapando la vida. A veces invertimos más nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo con aquellos que tienen una astilla en el dedo. Oh, mi matrimonio, oh, mi salud, oh, y está bien, hermano. No estoy diciendo que está mal, tenemos que orar, invertir y estar con ellos. Pero aún faltan 7.500 grupos étnicos que se les está escapando la vida y no hay nadie que les predique, no hay ni una Biblia en su propio idioma. Decimos tener la fe verdadera. Hermanos, tenemos que obrar entonces. Ya basta de mirar solo nuestros problemas y ser egoístas. Tenemos que velar por el otro, hermanos, y el otro y aquellos que están en lo más remoto, en oración, en ayuno, en Biblias. Tenemos que ofrendar y dedicar nuestra vida al Señor por este objetivo, que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Santo y bueno es el Señor. Bendito sea Dios. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo con su testimonio sobre esto? Él dijo, Romanos 15:20, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar en fundamento ajeno. Hermano, Pablo conocía 2 cosas. 1, él predicaba donde no había acceso al evangelio. Y 2, entendía cuál era la misión de la iglesia. Porque usted puede ser un misionero enviado, pero también puede ser un obrero local que envía. Así que ninguno ni otro es más ni menos, somos un equipo. Usted sostiene la cuerda mientras que nosotros bajamos al pozo. Si usted suelta la cuerda, nosotros morimos en campo, hermano. Es necesario que usted comprenda cuál es su misión. La misión no es hacer culto nada más y adorar a Dios, que glorioso hacerlo en un país tan libre como México. Pero hermanos, esta es una visión corta. La visión global de Dios es que mientras lo hacemos aquí, lo hacen en la China, lo hacen en Nepal, enviando obreros de esta congregación. Aleluya, santo y bueno es el Señor. Amado, Dios está obrando. Mire, Dios ya lo está haciendo contigo, sin ti. Dios lo está haciendo. Dios está apareciendo en sueño a los musulmanes. Dios les está hablando a los musulmanes en sueño. Jesús mismo se ha presentado en comunidades, hermano. Dios lo está haciendo, pero te está invitando a ser partícipe de su obra. Amado, qué privilegio. Qué privilegio es ser partícipe de la obra global de Dios. Dios nos mostró la foto final, Apocalipsis, y nos dice, habrá gente de cada tribu, pueblo, lengua y nación. La Biblia que ofrendaste, la vez que fuiste al evangelismo, aquella ocasión que fuiste a aquel viaje misionero y le hablaste a aquella persona en la etnia. Cada obra, hermano, por más mínima que ésta sea ante tus ojos, para los ojos de Dios, habrá valido la pena. Aleluya, santo y bueno es el Señor. Termino con esto. Yo estoy segura que aquí hay dones y talentos, porque esta congregación no sería posible con hombres y mujeres sin el Espíritu de Dios. Todo esto se hubiese caído desde el día 1. Amado, pero Dios ha establecido su iglesia aquí en Nuevo León, hermano, con cada remanente, con cada congregación. Y aquí estamos, su iglesia. Algunos son manos, otros son pies, otros son ojo y oreja. Hermanos, somos un cuerpo. Y dice la Escritura que unos hacen una cosa y otros hacen otra, pero todos juntos, hermanos. Si a uno le es lastimado, si a uno tiene necesidad, a todo el cuerpo le duele. Por eso sé que usted tiene manos y pies y tiene boca, hermanos. Y sé que también sus miembros le duelen por la crisis económica, por la falta de salud, por lo que sea, hermanos. Pero eso Dios ya lo conoce. Antes de que usted lo pida, Él ya lo conoce, porque es un Padre bueno que no le da piedras a sus hijos. Él es un buen Padre, hermano, que todo lo que tú pidas en el nombre del Señor será hecho. Aleluya.
pero son todas esas cosas que apuntan a su reino. Si tu cuerpo quiere estar sano, ¿para qué es? Para predicar el evangelio. Si quieres una camioneta, ¿para qué es? Para llevar víveres en ella. Si tú quieres un hijo, ¿para qué es? Para que vaya a las naciones, aleluya, porque todo viene de Él, por Él y para Él, aleluya. Póngase de pie, santo y bueno es el Señor. Hermanos, yo sé que aquí hay dones, hermanos. Yo lo sé porque lo he visto en mi iglesia local. Yo he visto en mi iglesia local madurar esos dones. Jóvenes que han llegado a los pies de Cristo y se están preparando en el instituto y se están preparando para la escuela de misiones. Yo he visto crecer a la iglesia, hermanos. Yo planté iglesia en mi ciudad desde el día 1. Hoy han pasado 10, 12 años y yo he visto cómo Dios sigue extendiendo su misericordia, hermanos. Yo sé que aquí hay obreros. Amado, ya basta de sueño, ya basta de este letargo, ya basta de solo mirar para adentro. Ahora tenemos que mirar el corazón de Dios por las naciones. Se trata de Él y de su reino. Yo te pregunto, ¿qué tienes tú? Tal vez tienes un talento, tal vez tienes 10, no importa la cantidad que tengas, ponlo al servicio del Señor. Algunos piensan que no tienen ningún talento. Pregúntale a tu hermano para qué eres bueno, te aseguro que tienes el don de la exhortación. Amados, tenemos dones, están ahí y están apagados, dormidos. Dios quiere utilizar esos dones y talentos para el servicio de su iglesia. Pon esos dones y talentos al servicio de su iglesia. Mira, ¿cómo vas a saber qué dones tienes? Hay muchas necesidades en la iglesia local, con los niños, con los adolescentes, limpiar, barrer. Mira, involúcrate en todo y te aseguro que ahí Dios te va a mostrar para qué tú eres bueno. Solo así vas a entender para qué eres bueno, pero si no te involucras, jamás lo vas a entender. Y vas a llegar en el día de aquel donde tus obras sean pasadas por el fuego. ¿Y qué vas a entregar? ¿Manos vacías? Hermano, no venimos a calentar una silla, somos obreros. Somos obreros, hermanos. Y tenemos que poner al servicio de la iglesia local nuestros dones y talentos. Y solo entonces Dios va a preparar obreros a los no alcanzados. Y yo sueño con ese día. Que cada iglesia de Cristo en México tenga por lo menos 5 misioneros en el campo. Yo sueño con ese día que 5 iglesias misioneras estén en el campo y un día va a suceder y tal vez yo no lo vea, hermanos, pero aquel día nos veremos las caras. Tal vez fue tu hijo, tal vez fue tu nieto, tal vez fue el vecino que le predicaste o el indigente que bañaste y le diste de comer. No lo sé. Pero yo estoy segura que tus dones y talentos van a ser útiles para el reino de Dios. Amén. Así que cierra tus ojos y dile, Señor,